Qué gusto nuevamente poder estar con ustedes. La verdad, sobre todo en un día tan especial como hoy, porque estamos celebrando 30 años de Rema Secco. Realmente una experiencia supremamente valiosa en el Señor y bueno, hoy queremos compartirla con ustedes con un par de invitados supremamente especiales. Con nosotros se encuentran los fundadores y directores de la escuela, Pastor John y Alba Romy. Así que bienvenidos. Qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Gracias, Pastor. Gracias por esta invitación especial. Gracias, es un gusto. Sí, bueno, hay mucho que hablar, creería yo. Hay muchas cosas que las personas quieren saber, hay muchas cosas que quieren conocer. Y bueno, el principio de todo, ¿cómo arranca este proyecto de más de 30 años? ¿Cómo arranca la escuela Rema Secco aquí en Colombia? Pues hace 33 años que el Señor habló con mi corazón acerca de Colombia, para venir y para hacer planes y para venir y vivir y ministrar. Y desde allí comenzamos allí haciendo después. Conocí a mi esposa aquí al mismo tiempo más o menos y nos casamos y vinimos a Colombia 2 años después del matrimonio y comenzamos con la visión de escuela bíblica primeramente que el Señor tenía en el teníamos en el corazón desde Guatemala, porque servimos en una escuela bíblica en Guatemala por 4 años y encantamos centros bíblicos allí y comenzamos con esta visión de Rema acá en 1988 allí y arrancamos aquí en Bogotá primeramente allí, pero la visión vino del Señor. Yo creo es una visión celestial. Él nos habló, puso en el corazón la pasión y la carga para tener escuela bíblica, entrenar pastores y líderes en el cuerpo de Cristo para la última cosecha. Y en eso siempre ha sido nuestro anhelo con las escuelas, ayudar a iglesias y pastores y ministros y que van y tienen fruto y plantan y crecen y comienzan nuevas obras, y eso es que está en el corazón. Pero vino del Señor Pastor, fue la idea de Jesús, yo creo, y creo que hemos visto fruto por esta razón, porque no fue la idea de hombres, pero la idea del Señor. Bueno, ¿y cómo fue eso para Colombia? O sea, ¿eso fue como, Señor, indícanos y puntualmente llegaron allí o el Señor, o sea, qué conocían de Colombia? Porque son 2 personas obviamente que hasta ese momento eran ajenas a este país. Pues no conocimos mucho, en verdad. Obviamente sabemos de Colombia y de Sudamérica y todo, pero detalles y dónde exactamente el Señor me habló y dijo Bogotá, Colombia, en la oración. Y yo no sabía dónde estaba Bogotá exactamente. Yo sabía estar allí, pero no dónde en el país y todo allí. Entonces saqué un mapa y ahí vamos allí. Entonces y compartí con mi esposa, ella estaba de acuerdo, ella siempre ha sido obediente a la visión celestial allí para servir a Cristo y ha sido una tremenda ayuda en ese sentido de hacer la voluntad del Señor. Y después esa fue la idea, pastor, allí siguiendo el Espíritu Santo. Claro, y bueno, ¿cómo era eso? Porque lo que se escucha de Colombia, sobre todo en el exterior, son cosas a veces incluso nefastas, cosas fuertes, y ustedes frente a la experiencia de que era una nación muy poco conocida, obviamente guiados por Dios, pero muy poco conocida, ¿cómo era ese comenzar su familia? Porque eran pocos años de casados, arrancar todo ese reto, por lo menos en el caso de la pastora Albita, y pensar, bueno, voy a construir una familia en ese lugar. ¿Eso cómo funcionó? ¿Cómo sucede? Sí. ¿Cómo pasa? No, pues yo creo que cuando Dios te pone algo en el corazón, uno está dispuesto. Y yo siempre recuerdo, aún creciendo desde niña, que mi sueño era ser misionera. No sabía dónde, bueno, sí quería como el África, que era lo que tú ves en las películas o en la televisión. Entonces yo dije, no, pues me voy para el África a ayudar a los niños. Bueno, y siempre estuvo las misiones allí en nuestro corazón. Ya obviamente cuando nos conocemos con Pastor John, y él me dice, yo solo quiero que tú sepas que tengo Colombia en mi corazón y que pues, bueno, quiero que lo conozcas, ¿no? Y yo le dije, listo, o sea, pues yo dije, o sea, no sé, yo no sentía como ni temor ni miedo, dije, listo, o sea, si eso es lo que Dios quiere, listo.
Y recuerdo que ya después de casados hicimos un primer viaje a Colombia, creo que por una semanita, como en febrero de ese mismo año, de 1988. Estuvimos una semanita conociendo un poco de Bogotá, pues nos explicaron un poquito de lo que es la ciudad y bueno, qué pasa acá. Y también hicimos un viaje por carretera hasta Manizales. Eso fue una experiencia diferente en el sentido de que las montañas y por allá cerraron las carreteras y nos quedamos en el camino, no sé, varados por no sé cuánto tiempo. Pero todo eso hacía parte, creo que, de la experiencia de lo que Dios estaba haciendo con nosotros acá. Y estuvimos visitando esas ciudades, creo que Manizales, Bogotá, tal vez Ibagué, y bueno, y todas las ciudades que están, o sea, que acompañan ese recorrido. Y la verdad nos enamoramos de Colombia, la verdad era como, teníamos que venir y sentir acá algo, o sea, tú sientes algo debe de pasar. Y no, lo único que pudimos sentir fue paz. La verdad, solo puedo explicar la paz de Dios, nos encantó y ya dimos listo. Llegamos, hicimos planes para llegar acá en septiembre y estuvimos pues esos 4 o 5 meses haciendo pues todo lo que, la logística de lo que requiere cambiar de país y bueno, empezar una obra. Claro que sí, bueno, y frente a esto, bueno, hay retos, porque es ir a un lugar desconocido y con un proyecto establecido por Dios, algo determinado por el Señor. ¿Cómo se comienza algo así? O sea, ¿cómo puede uno decir, bueno, ¿por dónde arranco algo que Dios ha puesto en mi corazón? Pues, como hicimos en Guatemala, fue el plan, vamos y visitamos pastores y les conocemos y compartimos y el Señor abre puertas ahí de ministrar, entonces ministramos y ellos escuchen la palabra y les gusta la palabra de fe y de victoria, de un mensaje claro del Evangelio. Entonces ellos conectan y comienzan para venir y estudiar los pastores y después sus líderes y sus miembros y hablan con otros pastores y como incrementa la cosa y Dios abre puertas y la mejor propaganda que la escuela tiene son los mismos estudiantes, ¿no? Ellos hablan con otros y animan y en eso es la manera que crece, yo creo, y hay un hambre tremendo para la palabra aquí en Colombia. La gente quiere conocer a Dios y su palabra, entonces es fácil, creo. Dios sabía el hambre, la necesidad y la escuela pudo ser una parte de suplir esa necesidad de la palabra de Dios para el pueblo. O sea, esencialmente, para comunicarle a un ministro, tal vez que Dios ha puesto un sueño, al igual que ustedes en su corazón, ¿cuál sería el consejo particular? O sea, ese Dios lo colocó en tu corazón, ¿cómo desarrollarlo o cómo ver incluso el fruto que ustedes han podido ver en estos 30 años de trabajo en el Señor en Colombia? Pues yo creo la clave por cualquier ministro es que escuchen de Dios primeramente, que sea seguro es de Él. Una vez tú sabes es de Él y el plan ya engendra fe. Y una vez hay fe en el corazón, puede trabajar y el Señor bendice y abre puertas y multiplica la visión y el fruto con las personas y hay influencia, hay bendición. Pero la clave, yo creo, es por todos nosotros, es que sean seguros de Dios, es la voluntad de Dios, esperen en Él, esperen en la visión y una vez que ya sabes, corre con la visión, con todo, con confianza, pero debe escuchar del cielo primero. Bueno, llegando un poco a lo que ha sido el desarrollo de estos 30 años, Pastor Albita, esa experiencia de ese primer día, o sea, ¿cómo fue eso? Decir, abrimos las puertas a este primer día con este grupo de estudiantes que Dios nos ha entregado, o sea, ¿qué tan emocionante fue? ¿Qué tanta expectativa poseían ustedes de ese instante? No, había mucha expectativa, obviamente. Yo siempre digo, el caminar con el Señor es un caminar de fe y con Él no hay un día aburrido, siempre es una como aventura con Él. Entonces todo lo que Él te muestra, todo lo que Él te dice, igual es emocionante. Y empezar obviamente a buscar el lugar, una de las cosas que decía Pastor John, cuando sabes que el llamado es de Dios, hay una gracia, porque la verdad, Dios, o sea, Dios nos habilitó puertas, nos abrió puertas, el favor con pastores, con lugares,
personas nos decían, mire, tengo un lugar o quieren reunirse acá, empecemos acá. Y nosotros arrancamos en la 68. Alguien abrió la puerta allí y dijo, mire, les presto este lugar o les arriendo este lugar, empiecen allí. Y empezamos en octubre del 88. Y es la expectativa, o sea, de empezar, o sea, con lo poco o lo mucho que sabíamos, era de, bueno, ¿quién quiere? O sea, y empezar a tomar los nombres, todo era manual, todo era allí obviamente a mano, pero había en el primer grupo que inicia, había una expectativa y querían aprender más de la palabra. Y pues eso hace las cosas más fáciles, porque si la gente empieza como a jalar y tiene hambre y sed para la palabra, pues es más fácil que las cosas se vayan dando. Y la verdad no, Dios ha sido muy bueno. La verdad, yo solo puedo decir, Dios ha sido muy bueno en este tiempo. Sí. Pero me imagino que esa noche llegaron a casa o después de ese momento y ustedes, pues la emoción de ver la respuesta del Señor debió ser también grandiosa, ¿no? O sea, encontrarse allí con que Dios nos trajo, nos respalda, estamos viendo su mover, su gracia, como dice la pastora Albita. Entonces supongo que en ese momento, ¿cómo fue? Yo lo digo en el orden de que cuando tengo victorias establecidas dentro de lo que Dios ha determinado para mi familia, para mi esposa, o sea, después de ese instante uno le genera como la emoción de tener esa comprobación clara de que Dios está en el asunto. Así fue con ustedes, ¿cómo fue? Y ese desarrollo después de eso, ese arrancar esa primera clase después de eso, ¿cómo fue? Bueno, creo que emocionante, ¿no? Sí. Yo la verdad no recuerdo tanto. Pues yo venía igual, mi trabajo era más la de monitora, porque yo fui una de las primeras monitoras, entonces era como recibir a los estudiantes, pero ver que había un grupo que estaba animado, creo que obviamente para el corazón de Pastor John, que era el que estaba allí como, digamos, a cargo de toda la visión, fue impactante, ¿no? Y ver la verdad, o sea, yo lo único que te puedo decir es que todo ha sido como que Dios lo ha dado. Y no ha sido como difícil, o sea, no ha sido como, obviamente han habido cosas, pero siempre Dios ha estado allí, entonces es como tranquilo, o sea, en cierta forma emocionante, pero es tranquilo, o sea, hemos entrado en cada etapa con una tranquilidad de parte de Dios, sabiendo que pues, como yo siempre le he dicho, Señor, tú nos trajiste acá, tú verás. Y la verdad ha sido así, Él nos ha traído acá y Él se ha encargado. Entonces es la confianza o la tranquilidad que tenemos de saber que Dios ha estado haciendo las cosas, ¿no? Y que Dios, o sea, Él siempre estaba delante de nosotros. Entonces, cuando nosotros hemos llegado, no, es fácil. O sea, sí, obviamente ha habido trabajo, obviamente ha habido otras noches, obviamente lo que tú dices, la expectativa, la emoción de abrir un nuevo centro y un centro de entrenamiento, pero todo eso se ha venido dando. Entonces, es como, no sé, es como tranquilo, pero a la misma vez como agradecidos también de que Dios nos ha dado ese favor, ¿no? Sí, servimos al Señor con alegría y ha sido un gozo para servir al Señor. Su yugo es fácil, su carga es ligera. En verdad no tenemos una historia triste para decir. Estamos contentos sirviendo al Señor y ha sido la mejor cosa en este mundo, servirle y conocerle y seguirle. Allí ver el fruto de que Él hace ahí con su palabra, con la gente. Allí dice Juan que no hay mayor gozo que saber que sus hijos caminen en la verdad. Entonces es un tremendo gozo ver gente caminando en la verdad de la palabra, que reciben en las clases y actúen y apliquen. Es un gozo para ver el fruto. Y obviamente no todo es color de rosa y hay cositas que pasan. Es normal en este mundo caído, cosas suceden, pero generalmente tremendo gozo y bendición servirle y seguirle y ver el fruto, ¿no? Esa es la clave. Bueno, y esas primeras clases, ¿recuerdan cuáles pudieron ser y las experiencias? Porque obviamente el traer un mensaje renovador a veces trae ciertos choques. Hay personas que van a encontrarse con cosas que antes no han escuchado y traían obviamente una revelación
que Dios había puesto en sus corazones y que la idea era compartirla. ¿Cómo fue eso? Si recuerdan cuáles fueron esas primeras clases y esas primeras experiencias. Sí, las primeras clases de fe, obviamente, de la autoridad que tenemos en Cristo, de justicia, de espíritu, alma y cuerpo, esta es sanidad divina y las doctrinas básicas de la Biblia, pacto de sangre. En eso sí, hace 30 años y pico, pastor David, que fue, esas verdades no fueron tan comunes. Allí fue como nueva cosa para la gente. Hoy en día, gracias a Dios, a través de parte de SEPCO y de discípulos y que estudiantes y pastores que han oído la doctrina de una forma u otra. Hay muchas diferentes generaciones que muchas iglesias ahora tienen como doctrina mucho mejor, gracias a Dios. Allí entonces no es tan novedosa la doctrina, pero fue tremendo en ese tiempo, en el sentido de ver la diferencia en la gente, como el sorpresa, digamos, de la diferente forma de ver la palabra de Dios y en la forma de Nuevo Testamentario, la forma de la gracia y de la fe y la victoria. Esa es la fe, que es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe en esas cosas que muchos no tienen mucha idea hace 30 y pico de años. Pero hoy en día, gracias a Dios, que es como no es tan novedosa la doctrina, que más ya lo tienen a través de las influencias que ha tenido las escuelas en muchas partes y gracias a Dios por esto, toda la gloria es para el Señor. Pero hemos visto buen fruto, gracias a Dios por eso. Sí, yo supongo que obviamente se encontraron con la tradición, porque uno se encuentra precisamente con esas estructuras tradicionales. Y sé que deben haber anécdotas con respecto a eso. Cosas que escuchaban las personas y de pronto sentían que lo que ustedes decían era una herejía, siendo que estaba ligado realmente a la palabra y lo que controvertía lo que ustedes decían era la tradición, no la escritura. Entonces, ¿qué anécdotas de pronto tuvieron frente a eso? Pues alguna de las cosas que yo recuerdo, obviamente, como esa doctrina, realmente la revelación en la palabra era un poco nueva, pues la gente a veces, la parte sobre todo de la sanidad física, personas no lo recibían muy bien, porque muchos piensan o pensaban que era la voluntad de Dios estar enfermo para enseñarles algo. Y bueno, venir a hablarles de la obra del Calvario, bueno, la clase de SEPCO de sanidad, acerca de eso, pues eso a veces formaba un poco de conflicto. Pero la otra que yo recuerdo y pues me parece en este momento ya muy chistosa es la parte de la enseñanza de pacto de sangre. Entonces pues ahí se habla del derramamiento de sangre y bueno, personas allí con algunas diferencias, sobre todo con la famosa morcilla. Y eso se levantó y decían no, y la morcilla no, y que entonces sí, la morcilla sí, la morcilla, o sea, la verdad era el derramamiento de sangre de Jesús y sacaron la morcilla por allá. Y todos cuestionándose y eso se formó un alboroto. Y bueno, entonces la persona, pues, esa persona que hizo la pregunta acerca de la morcilla no volvió a clases. Y nosotros, no, lo ofendimos, definitivamente no, creo que no le quedó claro lo que es el pacto de sangre, no sé qué. Y bueno, entonces después como de un mes nos lo encontramos en un grupo de oración. Y claro, nos acercamos y le dijimos qué pasó, por qué no volviste. Dijo, no, es que tuve algunas situaciones familiares, pero voy a volver. Y sí, de hecho retomó clases nuevamente y dijo, y ya entendí lo de la morcilla. Entonces, ay, menos mal, eso nos quedó como, ay, qué bendición. Y cosas así, pero la verdad la gente ha recibido la revelación de corazón, no solamente con la mente, sino de corazón. Y también la parte de la fe, porque pues es la fe, es nuestro fundamento, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios y no somos los de la superfe, porque somos sí le servimos a un super Dios que tiene una super palabra y que habla de la fe. Entonces, esa es la verdad, lo que nosotros enseñamos es, como dicen, la puritica palabra de Dios. Y sí, eso es. Sí, Pastor John, y de pronto un poco refiriéndonos a este proceso, pues entendemos que Dios ha colocado todas las cosas, pero en alguna ocasión, algún tipo de resistencia, de pronto
frente precisamente a lo que plantea la pastora, personas que se han levantado a tratar de detener ese proceso de Dios, porque entendemos que es un proceso de Dios y que es imposible detener, pero han tenido que vivir esas experiencias también. Sí, claro, siempre están las tradiciones y mandamientos de hombres que no están conforme a la palabra escrita, ¿no? Y siempre hay choques ahí en cualquier lugar donde enseñes la palabra. A veces las tradiciones toman vida por sí mismo y llegan a ser igual o más importante que la palabra, pero no están escritas, no están ahí, no hay ejemplos en hechos o explicados en las epístolas, y entonces por esta razón hay choques a veces doctrinales y diferencias, y tratamos con la gracia de Dios, el amor de Dios, explicar y mostrar y allí, pero siempre hay esos choques. Hoy en día todavía algunas partes y personas se poco de resistencia porque agarran las tradiciones que no son tan bíblicas, ¿no? Allí, pero tratamos de ayudarles a soltar esas cosas y entrar en la gracia y en el mover del Espíritu Santo y en la libertad que hay en Cristo, ¿no? No libertinaje, pero libertad en Cristo. Bueno, entiendo por lo que vemos y hemos podido presenciar incluso que Rema Seco ha logrado extenderse casi a toda Colombia, pero tal vez un lugar que resulte ser un reto todavía para ustedes. De pronto han tenido que orar y allí permanecer pensando en que se caigan ciertas barreras para poder introducir pues aquello que Dios les ha dado precisamente para esta nación. Sí, hay un país que tenemos en mente y en el corazón que el país menos avanzado en Sudamérica es Uruguay. Allí queremos hacer algo en Uruguay también, porque hay muy poco cristiano, muy humanista Uruguay, y queremos traerles la palabra, ayudarles como podemos, pero sí tenemos Uruguay en el corazón, y llegamos a Cuba, gracias a Dios, allí, pero quiero ir a Uruguay también. Y esa extensión, porque es salir de Colombia, o sea, ustedes establecerse en Colombia y desde Colombia establecer aquello. O sea, esa extensión, ese proceso de extenderse, porque de pronto ustedes habían sido llamados aquí a Colombia, pero ahora Dios ha hecho algo tan tremendo porque ustedes han empezado a tener un proceso de expansión impresionante. ¿Cómo fue ese salto? O sea, ¿cómo el Señor, o ya eso estaba en su mente, en la mente de ustedes y en sus corazones, que arrancaban por aquí, pero iban a extenderse a diferentes naciones, incluso desde aquí? Pues la visión que vimos era un mapa de Sudamérica con Colombia encima, que ríos de fuego saliendo allí, yendo por todo Sudamérica. Allí, entonces, en esos ríos eran personas, ¿no? Allí el Señor hace sus ministros llamas de fuego. Entonces, y para comenzar en Colombia y dejar que la palabra extiende y personas lleven la visión, la palabra a otras partes, los estudiantes, como la escuela allí de Tirano en Hechos 19, que Pablo estaba allí 2 años enseñando, pero todo Asia Menor escuchó las buenas noticias, el Evangelio, por los estudiantes, porque Pablo nunca salió de ahí, estaba en la escuela cada día enseñando, no sé cuánto tiempo, pero varias horas allí. La gente cogieron la idea, la palabra, el mensaje de fe, de gracia que Pablo estaba enseñando allí, y lo llevaron a sus pueblos, sus ciudades, a su gente, sus familias, otras naciones, y es la idea que la gente toma la visión y corren allí llenos con fuego, llenos con la pasión para predicar y ayudar gente y rescatar personas del infierno a la vez, y entrenar más personas para ir y ganar personas, y es una multiplicación. Entonces, es lo que estamos haciendo, es la idea de que personas lleven el mensaje. Algo que de pronto yo puedo agregar ahí, pues hablando de la visión un poquito, el que el Señor nos trajera a Colombia, creo que fue obviamente algo estratégico de parte de Él, porque obviamente está sobre Sudamérica, y Él nos mostraba que desde la unción viene desde arriba, sí. La unción venía desde Colombia
hacia el resto de Sudamérica. Y eso de verlo, y eso es lo que hemos visto durante todos estos años. Y ahora recuerdo cuando llegamos, la segunda vez que llegamos, no la primera visita que hicimos, pero la segunda, veníamos en el avión, ese avión sale de Guatemala, pasaba por la isla de San Andrés, y al entrar a Colombia, no sé, empieza como un poco de turbulencia, ¿no? Y yo recuerdo que yo venía embarazada ya, entonces yo dije, antes de que me dé algo, cierro los ojos y empiezo, bueno, el piloto dice, ya estamos entrando en Colombia. Entonces yo cierro los ojos y la verdad percibo exactamente lo que Pastor John estaba hablando y que él ya lo había recibido, es ese fuego saliendo desde Colombia para el resto de Sudamérica. Y yo la verdad yo pensé, la verdad te digo, pensé, ay, me estoy mareando y estoy teniendo una visión acá como rara, y sí, pero era oro puro, o sea, el fuego parecía oro puro y derramándose sobre toda Sudamérica, y obviamente con el tiempo lo hemos entendido y el Señor lo ha ido perfeccionando cada vez más al ver que son personas, aún Colombia, los colombianos, llenándose del poder de la palabra de Dios, del fuego del Espíritu Santo, para ir y trastornar el resto de Colombia y el mundo. Y es solo, lo que te digo, es solo ver la fidelidad de Dios cuando Él da una visión, cuando Él da una palabra, cómo Él lo va haciendo. Acabo de escuchar precisamente que llega embarazada a Colombia. No sé si sus 3 hijos son colombianos. ¿Los 3 son nacidos en Colombia? Sí, los 3 son cachacos. Cachacos colombianos. Cachacos colombianos, rolitos, los 3, sí. Y el punto es, ¿cómo ha sido eso? O sea, porque fue comenzar algo que había puesto Dios en el corazón, pero arrancar también a la vez con su familia en este país, un país pues extraño para ustedes, digámoslo de esa manera. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Bueno, la experiencia yo puedo empezarla, creo que fue de fe. Yo creo que ahí ya Dios enseñándonos que nuestro caminar iba a ser por fe. No por vista, no por circunstancias, no por comodidad, porque ahora que yo lo pienso, yo no me hubiera embarazado sino hasta llegar al país, o sea, y conocer un poquito más. Realmente nos tiramos en fe, porque no conocíamos nada, no teníamos ni idea de clínicas, médicos, nada, pero Dios ha sido fiel y Dios abrió muchas puertas allí. Y empezar un ministerio, bueno, de hecho voy a empezar el día que John David iba a nacer, era un sábado. Y Pastor John se fue a dictar clase en CEPCO en la mañana, él dictó, yo empiezo como a las 11 de la mañana con contracciones y llamo y el que me contesta el teléfono era el asistente, el que nos ayudaba allí el sábado, y él va y le dice a Pastor John, le dice, no, que Albita ya tiene contracciones, que sí, que toca irse, y él dijo, ay, ¿cada cuánto están las contracciones? Y él dice, no, todavía falta. Yo termino mi clase, eso todavía falta, eso todavía no. Bueno, al rato me llaman, me dice, ¿cómo vas? No, pues las contracciones ya están un poquito más cerca. Van y le vuelven a decir, no, que te tienes que ir porque Albita está en contracción. No, eso espera. Y sí, él dictó su clase en CEPCO, no perdió la clase, o sea, no dejó que nada le quitara ese tiempo, y ya obviamente llegó a la casa como a las 2 de la tarde y me dijo, ¿cómo vas? Y ves, todavía había tiempo. Y ahí empezamos y bueno, nuestros hijos han crecido en el ministerio. Los sábados, cuando yo tenía que dictar clase, era con el muchachito, y en los descansos era cuando yo salía a alimentarlo y ya lo dejaba quietico y seguía dictando clases. Y ahí crecieron, ellos crecieron en CEPCO. Muchas veces nos tocó llevarlos en pijamados, con un bonjour, me acuerdo, un bonjour en la mano, que era el desayuno, y pedirle favor a cualquier persona que estuviera ahí, por favor, échales un ojito mientras yo voy y dicto mi hora de clase, o de las 2 horas de clase, o pastor. Nos turnábamos sobre todo cuando teníamos que salir de la ciudad. Una vez en Chiquinquirá, yo tenía que dictar la clase de Fundamentos de Fe, y a él le tocó, o sea, cuidarlos un rato, y luego, o sea, ahí nos tocaba hacer de todo. Pero bueno, ahí crecieron, y parte de lo que es el ministerio, y bien. Han visto la fidelidad de Dios todos estos años, incluso en función a su familia. Qué valioso eso. Bueno, y he visto que es un proyecto que obviamente se ha construido de esa manera, una visión familiar, algo que Dios le ha dado, porque todos sus hijos están involucrados en el tema. O sea, yo los veo a ellos dictando clases, yendo a otras congregaciones, invitados a correr con la visión. Y para ustedes como padres, ¿eso qué significa? O sea, viéndolo a través de ellos.
Pues es un gozo para ver que ellos aman al Señor y quieren servirle allí. La clave que ellos hacen la voluntad de Dios y el Señor les tiene conectados ahí sirviendo en el ministerio, enseñando. Ellos aman la palabra también, gracias a Dios, y aman la enseñanza y entrenar personas. Y es un gozo para ver los hijos corriendo con la visión, pero a la vez el Señor, cualquier cosa que tiene por ellos, y son de Él, ¿no? Nosotros los tuvimos criándoles, pero ahora están en las manos del Señor y Él les lleva y les usa y gracias a Dios están aquí con nosotros en un momento y es chévere. 30 años, ya casi para finalizar este tiempo con ustedes que ha sido magnífico, pero son 30 años y 30 años que todavía dejan todo un camino por delante para recorrer. Y mi pregunta sería, bueno, ¿qué significa para ustedes después de haber madurado esta visión Rema Sec? O sea, ¿qué significancia tiene para ustedes en este momento? Pues obviamente es una alegría, es un gozo, una satisfacción para ver que el Señor ha sido fiel, ¿no? en su trato, en su palabra, en su visión. Allí, pues la visión es de Él, no es de ningún hombre, es de Él y que tenemos la privilegio para participar, ¿no? Para ayudar a llevarlo a cabo esta visión allí y vemos cosas grandes para el futuro, pero apenas estamos comenzando. 30 años es poco, en verdad. Allí mucha más gente para alcanzar y mucho más ministros y pastores y países y comunidades y ciudades y iglesias allí. Entonces estamos ahí, apenas estamos arrancando y queremos extendernos más. Más países, más ciudades, más escuelas, más estudiantes, más pastores entrenados, y iglesias ayudados y personas con el fuego de Dios para el Señor y su palabra. En eso es apenas el arranque, yo creo, 30 años. Tenemos una buena base, tenemos muchos buenos maestros en las escuelas, personas entrenados, un equipo tremendo que tenemos y estamos listos para ir a la segunda etapa, la segunda milla y seguimos corriendo hasta que el Señor venga, ¿no? Allí. ¿A corto plazo hay algún país, alguna ciudad, algún espacio en particular en que el Señor esté poniendo su corazón? Pues cuando el Señor abre la puerta, no nada específico. Mencioné ya de Uruguay, está ahí en el corazón, pero no sé cuándo. Pero el Señor va abriendo puertas y vamos corriendo cuando Él abre la puerta y entramos. Pero es más un asunto de fe. No hago exactamente cuándo y exactamente dónde. Él abre las puertas y vamos entrando. Es más bien ha sido el patrón que hemos usado. Claro que sí, bueno, la verdad me siento realmente inspirado, motivado, bendecido con todo lo que he escuchado en este tiempo de parte de ustedes. Y bueno, qué más sino felicitarles por esa fidelidad que han mostrado a la visión que Dios les ha dado y una invitación a seguir en todo esto que el Señor ha determinado y sabiendo que lo que viene con seguridad son cosas mucho más grandes. Pastor Albita, ¿sí? Nuestra mayor celebración creo que es ver lo que Dios ha hecho, primeramente aquí en Colombia, cómo esta nación ha cambiado, cómo hay hambre para la palabra de Dios, cómo aún la situación ha cambiado desde hace 30 años, gracias a Dios, hasta lo que tenemos ahora. Y una de las escrituras que de pronto venía es: donde ha abundado el pecado, sobreabundará la gracia. Y la verdad, vemos a Colombia bendecida. Y eso es nuestra recompensa, eso es nuestro regalo, de ver cómo Colombia está siendo bendecida, cómo los colombianos están siendo bendecidos, cómo la palabra ha dado fruto y está dando fruto en esta tierra que es la tierra del Señor. Y siempre lo hemos dicho, Colombia para Cristo. El Señor Jesús es el Señor de Colombia y eso permanecerá por siempre. Y la verdad, eso es lo que nos ha animado, lo que nos alegra de ver que Dios ha sido fiel. Y que cuando Él da una visión, Él te equipa, te da la gracia para que se cumpla todo lo que Él ha dicho. Muchas gracias, Pastor Joe. Muchas gracias, Pastora Alba. ¿Qué más sino bendecirles? Y a ustedes que nos han estado viendo en este día, pues agradecerles también por estar ahí presentes
y también compartir de todas aquellas cosas que hemos podido ver, presenciar muchos de nosotros a través de la gracia de Dios en Rema Seco. Nos vemos en una próxima ocasión y muchas gracias por estar aquí.